O eso, entráis un poquito más. Antonio, que el introductor. Vale, vale. ¿Esto lo vas a sacar? Pero ha venido la piedra voluminosa. La de pie delante de aquí. Esto lo he hecho para taparlo. No sabe que me voy a meter con él, que no estoy de acuerdo con eso. Un Esperamos otra cosa. Fernando, un momentito así. Esto es como el cuento de Monterroso. Que una señora dijo, ¿has leído el cuento de Monterroso? Bueno, empieza a leerlo. He leído las dos primeras palabras. Esto me lo contó Monterroso. Debe ser falsa, pero es una escena como la de Sara Mago. Esa era Ruby. Yo las tengo mejor. Aquí viene Royce. Ah, era verdad lo de Hernández Rodríguez. Tenemos muy buenos espacios. No, yo o sea, me tapan con el arco, Pasamos a cultura. Bueno, hola. Sobre todo yo, que ya sé que con la gente de orden, con la gente de orden. Empezamos, ¿no? Vale, hola, buenas tardes a todos. Y disculpa primero por la tardanza, pero me he ido a otro sitio. Me he equivocado. Lo lamento. Bueno, se han enterado que César ha escrito un libro, ¿no? Casualidad, ¿verdad? Pero en buena parte eso ya define lo que ha hecho César. Yo creo que el libro, Otro Gobierno, es un libro, para que nadie se engañe de entrada, que habla de política y solo de política, no habla de otras cosas. Habla de política desde la primera hasta la última página. Todo el contenido del libro es política, eso sí, habla de una política distinta, y el libro se podría llamar también perfectamente El dedo en la llaga. Yo creo que César hace un análisis muy pormenorizado, muy atinado y muy necesario sobre muchos de los males, de los déficits que tiene actualmente la sociedad, y por lo tanto habla de política, pero no habla solo de las instituciones y de los partidos, habla fundamentalmente de los ciudadanos, del papel de los ciudadanos y del futuro que nos aguarda si entre todos no somos capaces de cambiar las cosas, ¿no? Hay una serie de elementos que yo creo que definen el libro, porque en definitiva César Calderón lo que hace es intuir y demostrar en el libro cómo las instituciones, los partidos políticos, los medios de comunicación, por poner al mismo nivel, aunque todo es discutible, por poner al mismo nivel distintas instituciones que estamos en ese establishment del día a día, que no se han enterado poco o mal de cómo ha cambiado la sociedad, de cuáles son las demandas reales y sobre todo de que es necesario articular un discurso distinto y unos instrumentos nuevos y diferentes para dar soluciones a las demandas que son nuevas, pero siguen siendo muy complejas, y algunas de ellas con raíces antiguas, ¿verdad? En ese sentido, hay algo muy interesante que creo que define bastante bien el libro, que es un capítulo que dedica a algo que él llama un nuevo contrato social, ¿no? Y ahí yo creo que se recoge la médula de parte de lo que dice César. En ese sentido demanda nuevos códigos reales, que estén sometidos a un control de calidad ciudadana. Y sobre todo, yo diría que el planteamiento de fondo de César, y podemos discrepar por supuesto, yo creo que lo que demanda realmente es que estas instituciones, estos partidos, asuman que es necesario gobernar,
relacionarse con la ciudadanía de otra forma, pero que no sea una impostura. Lo que no puede ser es de alguna forma una voluntad, digamos, marketingiana, de ocasión, ventajista, ¿no? Para cumplir con unos códigos que aparentemente son modernos, necesarios y que sabe que va a conectar con la sociedad, ¿no? Yo creo que demanda realmente algo mucho más a fondo, ¿no? Y cuando él habla de una nueva agenda, se trata ni más ni menos que de proponer que hay que pensar de otra forma, de forma distinta, de una forma diferente. Y para ello hay varios elementos claves que quiero subrayar, ¿no? Para comprender este nuevo mundo en el que estamos y que César yo creo que disecciona con bastante habilidad, hay palabras como transparencia, participación, colaboración o innovación que, pese a estar manidas, pese a ser términos muy sobados, cobran una nueva dimensión en el sentido en el que las pronuncia y que podremos ir hablando de esto, ¿no? Y se habla claramente también de un territorio, de un nuevo estado como es Internet, por el que pasa una autopista por la que va a circular todo esto de lo que estamos hablando. Al final, insisto, y no me quiero extender mucho más en la presentación, ¿no? De lo que demanda es que se den nuevas respuestas a un mundo complejo, que los partidos, las instituciones, los gobiernos y los ciudadanos asumamos que las cosas no son como eran, que han pasado cosas ante las que no podemos estar de espaldas, que hay nuevos fenómenos que nos obligan, por lo tanto, a actuar de forma distinta. Al final, todo es política, decía, todo es política, y César lo que propone es que haya un reparto de responsabilidades y que los ciudadanos asumamos también una parte muy relevante a la hora de la exigencia, de la participación y de algo más, de ir mucho más allá, ese nuevo contrato social, de ir mucho más allá, esa simple cesión del voto, esa participación cada 4 años en unos comicios y que se convierta en una carta libre al gobernante. Se trata de establecer filtros, controles y una permanente fijación por parte de los ciudadanos en cómo actúan estas instituciones. Al final, todo es política y todo se conduce hacia el lugar que finalmente se propone en el libro, que es otro gobierno que es posible y necesario. Hay una cosa que me cabrea de César mucho siempre, y es que llena todos los actos a los que va. Lo digo porque yo ayer estuve dando una conferencia en Lorca ante una multitud de unas 12 personas, o 13. Y le he dicho que la próxima vez me preste unos cuantos. Es que César es un éxito ambulante. Esto también, no sé si se oye bien. Como tampoco tengo nada que decir, pues tampoco cáncer, en fin. Bueno, yo no voy a hablar, voy a leer, porque es que todo lo que voy a decir lo he escrito ya en mi blog, que por cierto, Neto Ratón, a ver si tú actualizas el tuyo alguna vez, que no lo haces. Pero bueno. Es que no tienes la nueva URL. Es desde hace aproximadamente 2 años, cesarcalderón.es. Ah, vale. Por eso me llena Esto tiene que ver con lo que voy a decir. Yo supongo que César me ha pedido que venga aquí porque quiere renovar la vieja polémica que ya mantenemos en diversos foros y en la vida en general. Es que él me acusa, sin decirlo de manera explícita, ahora ya lo ha dicho de manera más explícita, de ser una especie de ágrafo digital, si es que así se puede decir. Y yo le digo que la realidad no es la que se contiene en pantalla alguna, ni siquiera, César, en la del iPhone, que ese que tú vives conectado permanentemente, sino lo que circunda la pantalla, las casas, los paisajes y sobre todo la gente. Luego llegan las redes y nos cuentan una parte aún pequeña de esa realidad, pero es que en fin, no es la realidad, no es la realidad. Eso aquí, Bueno, yo supongo que yo ni soy tan ágrafo a pesar de todo, ni César es tan lineal, y así nuestros diferentes puntos de vista, que lo son desde luego, convergen en una ya vieja y sólida amistad que yo creo que es indestructible por mucho charco que le pongáis por medio, ya no tiene soluciones. Lo que ocurre es que las divergencias no se limitan solamente a esos aspectos que algunos confundirían equivocadamente con meramente formales, ¿no? Yo, estando, César, muy de acuerdo con el planteamiento de fondo del libro, no estamos siendo bien gobernados y hay otra forma de gobernarnos, pues no lo estoy con algunas afirmaciones que me parecen, que no te gustan.
periféricas, digamos, ¿no? Como que solamente la izquierda está en condiciones de iniciar esa revolución democrática que nos lleve al gobierno abierto, que nos lleve a poder desarrollar, yo no te voy a interrumpir, Vale. que nos lleve a poder desarrollar a los ciudadanos toda nuestra capacidad de decisión. Porque yo, en primer lugar, y aquí ya esto es un planteamiento ya de divergencia de fondo, supongo, ¿no? Yo no estoy muy seguro de dónde están los límites de la izquierda y dónde los de la derecha. Siempre se dice, la gente que no cree en las diferencias de izquierda y derecha es que son de derecha. No, yo no soy de derecha. Pero a mí me parece que los límites no están nada claros y a mí... Bueno, yo creo que si los socialistas estuviesen hoy en el poder en España tendrían que hacer cosas muy parecidas a las que hace el Partido Popular en algunos aspectos, entre otras cosas porque el puesto de mando está en otra parte. Está, por mucho que lo niegue ahora el Partido Popular, está en otra parte, está en esa Europa decadente y decaída que anticipa ya algo parecido a la irremisible caída del nuevo Imperio Romano. Es verdad que seguramente los socialistas no cometerían algunas barbaridades que se están cometiendo aquí. Yo no veo a Zapatero huyendo en el Senado de los periodistas como vi ayer, para vergüenza de los periodistas, que nos dejó en muy mal lugar, y para vergüenza sobre todo del señor Rajoy, que en fin, yo no puedo dejar pasar esta ocasión para presentar mi protesta, una protesta más de informador de toda la vida ante lo que ha ocurrido ayer en el Senado, ¿no? Pero también seguramente yo pienso que si los populares, los que hubiesen gobernado en la pasada legislatura, pues tuviesen que haber hecho lo mismo que Zapatero, excluidos a lo mejor también algunos errores de bulto. Así que yo no creo que en estos momentos haya mucha capacidad para ejercer una política demasiado autónoma. Y desde luego, a mí me parece que en lo que los dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, coinciden, con algunas excepciones. Aquí tenemos alguna excepción, por cierto, de cierta permeabilidad y de cierto talante, pero en general a mí me parece es en la impermeabilidad con respecto a la ciudadanía. Yo creo que no es una cuestión de avances tecnológicos ni de las posibilidades que nos abre la red, es una cuestión de voluntad. Y por favor, que no me digan que por haber redactado al fin una muy limitada ley de transparencia, ¿verdad?, estos son mejores que aquellos, o aquellos por no haber sabido culminar esa ley son peores que estos. No, esa ley es apenas, y ahí yo creo que César estará de acuerdo conmigo, es apenas el primer grado de los que en este libro se exponen, y desde luego está muy lejos de lo deseable. Es nada más que un pasito, y yo también debo protestar aquí porque realmente en esa ley a lo mejor hay algunos colectivos profesionales, por ejemplo los periodistas, que hubiésemos tenido algo que decir en vez de esa absurda consulta de 10 días que no da para nada ni se pretende nada con ella. Y yo creo que a mí me parece que las cosas, a pesar de todo, en todo este tiempo no han mejorado mucho desde aquel día en el que José María Aznar me dio una respuesta que tengo grabada en la memoria. Le dije en un encuentro de varios periodistas en la Moncloa, le dije que cómo se atrevía a seguir con la guerra de Irak cuando el 83% de los ciudadanos españoles se mostraban en contra, y me dijo, y me acuerdo de la respuesta textual porque me impresionó, me dijo: hay que saber desafiar a la opinión pública cuando así conviene. Lo dijo. Bueno, hombre, no está muy lejana esa respuesta del hecho de que durante muchos meses las encuestas decían que el 78% de los españoles desconfiaban del entonces presidente Zapatero y el 80% lo hacían del aspirante Rajoy. Esto es lo que hay, y esto, con internet o sin internet, con ley de transparencia o sin ella, tanto Aznar como antes Felipe González, tanto Zapatero como ahora Rajoy, gobiernan sin duda para el pueblo. Yo no tengo motivos para creer lo contrario, pero bastante sin el pueblo. Y pensando, como nos recordaba Antonio Hernández Rodicio en su excelente prólogo, que decía Churchill, más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones, es lo que nos estamos encontrando ahora, es la tónica de lo que nos estamos encontrando ahora. Nos han dicho los unos que harían cosas que luego no hicieron, nos siguen diciendo que harán cosas que luego harán, o que no harán cosas que luego harán, pero ya lo veremos, que no tomarían medidas que sí tomaron. Han girado 180 grados otros con respecto al programa electoral con el que ganaron, y unos y otros nos sugieren, y además sin duda es cierto, que no queda otro remedio, que son los dictados de los mercados, de unos cabezas de huevo que mandan en la UE y a los que nosotros de luego no hemos elegido. Son otra gente quienes los han elegido a dedo porque convenían. Nos dicen que son esos quienes exigen estas medidas, esa estrategia y esa táctica. O sea,
que ya no es que no mandemos los ciudadanos y lo hagan tantas veces a nuestras espaldas los representantes a los que votamos una vez cada 4 años, como si democracia, por cierto, fuese votar una vez cada 4 años, y a los que pagamos, mejor o peor, todos los meses. La cosa es peor. Resulta que esos representantes a los que elegimos y pagamos ni siquiera son los que deciden, y son, en cambio, unos señores que nos desconocen, a los que desde luego no hemos elegido, y que están allí lejos, en las letrinas de Bruselas o berlinesas, quién sabe. En este contexto comprendo y en muchos aspectos comparto la protesta un poco difusa, a mi manera de ver, del 15M, aunque yo esperaba un poco más de organización y un poco menos de infiltraciones antisistema realmente. Porque a la conclusión que nos debe llevar el análisis de una situación tan frustrante no es necesariamente digo, la ruptura con el sistema, sino la transformación de los mecanismos que sustentan la democracia, que es el peor régimen conocido si se excluyen todos los demás, como también decía el tan mencionado Churchill. Otro desacuerdo que intuyo contigo, César, es, me parece, el papel a jugar por la sociedad civil. La sociedad civil se compone de ciudadanos individuales, como todo el mundo sabe, claro. No es algo que esté de espaldas al individuo por ser un colectivo, y desde luego no a ese individuo que desde una perspectiva solitaria lucha a brazo partido desde Twitter contra las estructuras. No es así. Yo creo que, de acuerdo, no supimos interpretar el movimiento que nació en la red, pero impulsado por una realidad frustrante que se dio en el norte de África, ni tampoco el nacimiento del colectivo indignado. No hemos sabido interpretarlo. Y los medios de comunicación que tan lamentable papel hemos jugado, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, anda que no hemos hecho campaña en las elecciones andaluzas, sobre todo a favor de alguna opción, no seguro. Somos incapaces de no hacer campaña mientras hablamos de independencia y neutralidad. Por los medios de comunicación nos hemos cubierto de gloria, no nos hemos enterado de lo que ocurrió en este 2011 tan clave, ni nos estamos enterando de los movimientos telúricos, pero todavía subterráneos, de estos comienzos de 2012. En suma, los medios no estamos fomentando el desarrollo, el fortalecimiento de la sociedad civil, y tampoco lo hace la red. A mí me parece que te individualiza con 140 caracteres, aunque tiene unas posibilidades infinitas, ya lo sé. Los medios, y hablo de ellos porque en ellos me ocupo desde hace 40 años, estamos aceptando y fomentando las dictaduras de los aparatos de partido, de las grandes corporaciones económicas, la veneración a los eurócratas que tanto están haciendo contra la vieja idea de Europa de los padres fundadores. En fin, los medios aplaudimos simplezas como el gobierno paritario, que a mí me parece que no tiene sentido, ya sé que aquí no todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, pero ¿qué lo vamos a hacer? Y ves, es que no puedo. Sabía yo que algo de esto iba a ocurrir. No, es lo mínimo que te puede Me parece que los medios no pedimos consultas populares en medidas que afectan a nuestras vidas en materia de sanidad, de educación y de costumbres, y nos vienen impuestas desde gobiernos que deciden que nos conviene, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. La información, querido César, ya no es poder, sino instrumento de los poderes. La información, Antonio, tú que en el prólogo citas la frase de Benedetti, ya no está para dar respuestas a las viejas preguntas. Es que ni se ha enterado de que han cambiado las preguntas, que es lo peor. Y bien que siento tener que decir, En fin, bueno, yo he venido aquí a escuchar lo que César tiene que decirnos. Decía en mi blog, donde he escrito todas estas cosas, que César me parece que ha crecido intelectualmente de una manera notable desde que yo le conocí. Sigue enganchado a la máquina de diálisis aquí, pero bueno, no tiene su solución. Y yo he venido a escucharle a él y no a mis presuntas o reales disidencias con la doctrina calderoniana, que por lo demás es bien interesante. Te tengo que dar la enhorabuena, César, por este esfuerzo. Mejorar la democracia en este país requiere de contribuciones como esta, como este libro, porque es verdad que hace falta otro gobierno, otra manera de gobernar, otra mentalidad radicalmente nueva. Estamos en una era nueva, absolutamente, y parece que solamente nos hemos enterado tú y yo y algunos que están por aquí, pero no muchos más. Opine cada cual lo que opine. Yo creo que eres de los que dan la cara, creo que eres de los que aportan cosas para dejar a nuestros hijos un mundo un poco mejor de lo que lo encontramos, que es de lo que se trata. Desde luego, ahora no es la situación, y repito, bien que siento tener que decir. Y muchísimas gracias de nuevo por haberme traído aquí para decir estas tonterías. Si no las digo, me muero. Y ahora me toca a mí, se supone, ¿no?
Creo que nunca un libro tan pequeño con que revueltas multitud, ¿no? Sí, el de Stephen Hawking. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros a ti, ya Fernando, Antonio, que estéis aquí hoy apadrinando un poco esta criatura. Agradeceros a todos y cada uno de vosotros los que habéis venido a la presentación. Sé que sobre todo pues gente como Rafa o María o Elena tenían las agendas muy ocupadas y habéis estado aquí, a amigos que venís de muy lejos, Alfonso, Joaquín, para estar aquí con nosotros. ¿De qué va este libro? Pues yo creo que es bastante sencillo. Quien ha seguido mi blog durante los últimos años sabe que llevo defendiendo durante pues eso, los últimos 6-7 años unas ideas que al principio parecían bastante peregrinas, ¿no? Esto del gobierno abierto, ¿no? Ya está el friki de César haciendo de las suyas. Partimos de la siguiente reflexión. Vivimos tiempos muy complicados. Y vivimos tiempos muy complicados para la izquierda española y para la izquierda europea. La izquierda de la socialdemocracia, hegemónica en Europa durante muchísimos años, se ha encontrado en los últimos tiempos fuera de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea. Y esto no es una casualidad. Han pasado muchas cosas a nuestro alrededor. La socialdemocracia, constructora, verdadera constructora de Europa, ha sido la que nos ha otorgado libertades, derechos y sociedades vivibles. Pero durante los últimos años hemos vivido, a través del proceso de globalización, una resituación absoluta de las ideologías. La derecha ha ocupado los espacios económicos, ha ocupado los espacios sociales, ha ocupado el poder político e incluso ha ocupado el poder de las ideas. Y estamos discutiendo en su terreno. Es decir, no nos equivoquemos, cuando estamos hablando en los medios de comunicación de la prima de riesgo y este tipo de cuestiones, estamos hablando en el terreno de la derecha. Si la izquierda quiere comenzar a crecer, tiene que hablar de proyectos y de futuro, tiene que hablar de derechos sociales, tiene que hablar de construcción, tiene que hablar de ciudadanía y tiene que tomar como propios elementos que los países más avanzados, que los movimientos básicamente socialdemócratas de países avanzados. Y sí, Fernando, esto se construye desde la izquierda. Y te voy a decir por qué. Porque los países que están avanzando en este camino lo están haciendo de la mano de partidos socialdemócratas. Recorriendo un camino, como hizo Gordon Brown en Gran Bretaña, que ni siquiera el siguiente presidente está pudiendo volver atrás. Recorriendo un camino como Barack Obama en Estados Unidos, que cuando venga un presidente republicano, y espero que sea muy tarde, no va a poder volver atrás. El libro habla básicamente de que no estamos tan mal como parece. Y estoy convencido de que no lo estamos. En España, en este país, tenemos una ciudadanía activa, informada y participativa. ¿Hemos podido perder las elecciones? Sin duda. Podremos perder muchas más. Hablo desde la izquierda, quiero decir, no tengo complejos en hacerlo. Podremos perder muchas más, estoy seguro. Pero cosas como la que sucedieron el 15M en las calles y plazas de nuestro país nos indica que la ciudadanía, que los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, tienen ideas progresistas y están haciendo política. Están haciendo política en las calles. Lo que sucede es que quizá las instituciones y los gobiernos no están siendo capaces de recoger toda esa inteligencia. Yo soy militante de un partido, socialdemócrata, su nombre empieza por la P, creo que les suena, ¿verdad? Y en ese partido, que creo que desde mi punto de vista, a pesar de sus errores, sigue siendo un ejemplo de participación y transparencia interna, todavía nos queda mucho camino por recorrer. La presencia aquí de María y de Elena indica que ese partido está preocupado por cómo construir su futuro. Va a haber una conferencia política dentro de unos meses en el que yo creo que se van a poner los mimbres para una nueva etapa dentro del socialismo español. Una nueva etapa que comienza cuando Alfredo Pérez Rubalcaba rearma ideológicamente al Partido Socialista, gana el Congreso Federal y comienza a reconstruir el partido desde dentro para tomar posteriormente las sociedades de fuera. Y ¿cuáles son los cambios que debemos desde mi punto de vista tomar? Pues los decía antes Antonio, y son bastante claros. El primero es tomar la transparencia como si de una ciudadela amurallada se situara. Es decir, no podemos dejar que la idea de transparencia, una idea básicamente progresista, quede en manos de la derecha, porque van a hacer lo que han hecho con la ley de transparencia que han presentado, que es una ley floja, triste y que no va a ayudar a cambiar absolutamente nada. Tenemos que hablar, y esto sí ha sido tradicionalmente territorio de la izquierda, de participación. Y de participación no
desde los partidos hacia abajo, sino desde la ciudadanía. Es decir, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener claro que se ha producido un terremoto a nuestro alrededor, y el terremoto no es la crisis económica. El terremoto es la irrupción de Internet y una nueva ciudadanía en el mundo. Es decir, hoy los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho de ciudadanía cómodamente desde nuestras casas. La arquitectura de la participación ciudadana está cambiando, y los partidos y los gobiernos tienen que comenzar a enterarse de todo esto. Yo tengo poco más que decir, porque si no estaría destripando el libro y malditos no lo compraríais. Simplemente yo termino aquí, y si queréis, no sé cómo funciona esto. Editor, ¿cómo funciona? Que quiera pedir palabra, opinar. Que quiera pedir palabra y opinar. ¿O si tenéis algo que decir vosotros? Yo por señalar algo, un poco por señalar algo muy del día, ¿no? Sobre un ejemplo muy claro de cómo se camina en la dirección contraria a lo que César preconiza en el libro, que es no entender nada. Que es, por ejemplo, el anuncio que ha hecho hoy el Ministerio del Interior sobre perseguir penalmente la convocatoria de manifestaciones, de todo tipo de concentraciones, añaden el calificativo de violenta a través de Internet. Yo creo que eso es no entender nada, es intentar poner puertas al campo, es imposible, sencillamente. Tampoco he visto yo nunca expresamente que nadie convoque una manifestación violenta en Internet. Nadie dice, nos vamos a ver en Sol para destrozar la ciudad. Eso no funciona así. Por lo tanto, claro, entonces queda mucho por saber qué es lo que subyace detrás de esto. Pero desde luego lo que ya empieza a aparecer esto es un afán de controlar lo incontrolable. Y por lo tanto creo que esto va, por poner un ejemplo del día, ¿no? Que creo que es útil, en el sentido contrario. Que ya me sorprendió también leer unas declaraciones del ministro comparando el 15M o equiparándolo a los sucesos violentos de Barcelona, ¿no? Creo que es no entender nada tampoco. 15M es lo que fue, pero no tiene nada que ver con unos grupos efectivamente armados, organizados, que se dedican a la violencia por la violencia, ¿no? Pues lo digo como dos ejemplos que pueden ayudar un poco a conducir también el debate en la dirección contraria de donde creo que César propone ir, ¿no? A mí me parece que César... Otra discrepancia con César. Vivimos de ella. César es un tipo optimista. Yo no soy tan optimista como él. Él ha dicho, hombre, no estamos tan mal. Sí estamos tan mal. Sí estamos tan mal. Y yo hablo como periodista aquí. Estamos tan mal, estamos peor que mal. El hecho de que no sea exigible casi legalmente la existencia de debates en las televisiones antes de las campañas electorales. El hecho de que un candidato pueda impunemente decir que él no participa en un debate acusando de parcialidad en medio de comunicación. El hecho de que se esté organizando un tiroteo absoluto, pues desde colegas míos, o presuntos colegas, contra un medio de comunicación estatal, que no gubernamental, al que no puedo más que calificar como admirablemente independiente, me parece que son auténticos signos de regresión. Y me preocupa muchísimo que esto ocurra así, aquí y ahora. Que ya se haya olvidado aquello de sin preguntas no hay cobertura. Lo hemos olvidado absolutamente porque como nunca hay preguntas, pues no habría cobertura de nada. Me parece absolutamente lamentable. Y yo creo que todo eso lo tenemos que denunciar los profesionales de los medios de comunicación. Sea el gobierno que sea el que esté en ese momento en el poder. Pero es que yo creo que la tendencia va a peor. Y si ya llegamos al esperpento de ayer, un señor que se escapa al garaje, que va por su coche, que no estaba allí, por cierto, y en fin, realmente aquello fue una cosa, me parece que absolutamente lamentable. Yo lo siento mucho que el presidente del gobierno, de nuestro gobierno, haya actuado de esa guisa en estos momentos. No estamos mejor, César. Vamos claramente a peor. Yo no sé si Antonio opina lo mismo, pero yo creo que vamos realmente a peor. Estamos degradando nuestra profesión. Y lo peor de todo es que los periodistas lo estamos tolerando y permitiendo. Y eso me parece gravísimo. En tu caso sí estoy de acuerdo. Estáis peor. Monse. A mí me mola mucho estar aquí esta noche, porque la verdad es que esto de encontrar a periodistas que ya deciden hablar abiertamente de que las cosas no van bien y de que no pasa nada, explicando que esto de la neutralidad no te oyen. Es... Ponte de pie, sí. Esto es como creepy. Yo decía que yo como periodista me siento especialmente contenta de estar aquí esta noche y escuchar a ilustres periodistas decir estas cosas, ¿no? Es decir, porque durante muchos años nos han explicado, nos han intentado convencer de que tenemos que ser neutrales, de que no tenemos opinión. Parece que decir que si no funcionas con ese halo, ya... Y entonces, ¿qué ocurrió? Que algunos periodistas éramos de izquierdas y los otros que decían tal, los de derechas, eran los independientes.
Entonces, me gusta, mola esto de cambiar el mapa claramente. Y entonces, es decir, estaría bien, algunos periodistas de La Caverna no se esconden, no son abiertamente, pero muchos otros periodistas están haciendo el juego a la derecha y además van de independientes. Entonces, no sé cómo vamos a tener que nombrarnos y cómo nombrarlos, pero en todo caso me gusta esta valentía del acto de esta noche y es como un destape. O sea, yo llevo mucho tiempo destapando. Esta noche me siento menos sola. Muchas gracias. Sí, ya que estamos hablando de periodismo, me gustaría saber por qué en este país, cuando se da una noticia, depende del periódico en que la leas, la noticia es de una forma, y si la lees en otro periódico, la noticia parece diferente. Entonces, yo recuerdo hace muchos años, hablado El País es un periódico increíblemente independiente, claro. Entonces ahora veo que ahora los partidos pues, se agrupan alrededor de un medio de comunicación y otros a otro medio de comunicación, con lo cual, para enterarte bien de una noticia tienes que leer ambos medios, entonces sacar tu conclusión. Yo no soy periodista, Dios me libre. Que contesten los periodistas. No, si yo supiera explicar eso. Lo que pasa, que yo creo que es porque se confunde la línea editorial con los hechos, ¿no? Las líneas editoriales son legítimas. Y creo incluso que cada periódico, cada medio está legitimado para poner el acento en el aspecto de una información que le parece más relevante o que responde de alguna forma más a su línea editorial. Lo que estoy absolutamente en desacuerdo es que se confunda esa legítima apuesta por unos valores y por unos principios con la tergiversación, la deformación de los hechos, ¿no? Yo creo que es la frontera que no se debe saltar. Es verdad que había no recuerdo quién era, un corresponsal extranjero en España que decía en todos los países tienes que comprar varios periódicos para conocer las distintas opiniones. Dice, aquí tienes que comprar varios periódicos para conocer las distintas versiones de la misma información, ¿no? Y eso desde luego dice poco de la prensa. Estoy de acuerdo contigo. A mí me parece, si puedo opinar también, a mí me parece que es que los medios de comunicación, ya no tanto los periodistas cuanto los medios de comunicación, nos hemos olvidado de nuestra misión. Yo creo que, yo lo siento, Monse, sí creo que hay periodistas independientes y que el periodismo debe ser independiente. ¿Qué quieres que te diga? En fin, ahí también discrepamos. Yo no tengo por qué titularme ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. Yo solo me titulo como periodista. Soy un señor que creo que lo que tengo que hacer es contar las cosas mejor que los demás y hacer análisis de la realidad. Pero claro, si lo que tenemos que hacer es ganar unas elecciones o colocar a nuestro candidato, como hemos visto que ha ocurrido, insisto una vez más, en la vergonzosa campaña electoral andaluza, con la actuación de algunos medios, entonces ya estamos perdidos, porque claro, entonces ya los periodistas que trabajan en ese determinado medio están obligados a contar cosas que no son verdad, por ejemplo, del presidente de la Junta, que no son verdad, pero no importa, ya ese señor, todo el mundo sabe ya que es un adicto a la cocaína, que se lo da a su chofer, al que no tiene chofer no importa, pues a otros lo dará. En fin, se han cometido excesos absolutamente intolerables para intentar situar un candidato, como se hicieron también antes se hicieron con más éxito en otras elecciones. Yo creo que cuando los periodistas y los medios de comunicación pierden el concepto del papel que tienen que jugar, que no es nada más que, ni nada menos, que dar información y analizar los hechos, lo que hay, no lo que se inventan, entonces es cuando se producen estas situaciones absolutamente indeseables en las que todo acontecimiento, todo hecho puede ser utilizado como arma arrojadiza, no como un elemento de información sin más. Y este es un proceso creciente. Este proceso de utilización de los medios de comunicación en campañas interesadas, por muchos motivos, pues está cada día invadiéndonos más. Entonces, creo que los periodistas tenemos de alguna manera que denunciarlo, lo denunciamos poco realmente, porque a lo mejor quizá resulta que estamos siendo cómplices de eso muchas veces. César. A ver, yo sé la respuesta y no voy a estar de acuerdo con ella. Al final, para este nuevo gobierno, la transparencia, la participación
¿quién está más preparado? ¿Los políticos, los partidos políticos, los ciudadanos o los periodistas? Yo sé que César me va a decir que los ciudadanos. Yo creo que no, yo creo que ciertos políticos están más preparados que los ciudadanos para la nueva forma de gobernar, para la transparencia y la participación, o quizás, como es un elemento de marketing, se utiliza más que los ciudadanos están preparados para utilizarlo, ¿no? César y yo hemos vivido muchas experiencias y al final sabemos que los partidos políticos muchas veces van por delante de los ciudadanos. Yo me quedo ahí a ver qué... Pero, ¿por qué te lo planteas? César y yo tenemos este debate desde hace aproximadamente 5 años, me parece también, ¿no? Y yo creo que esto no hay que planteárselo como una competición. Es decir, si creo que son los mismos los políticos, los periodistas, que los ciudadanos. O sea, es decir, cuando recorremos este camino lo recorremos como sociedad. No van unos por delante de otros. Efectivamente, hay políticos, y tenemos algunos ejemplos en esta sala, que van por delante de muchos ciudadanos y de muchos periodistas. Pero también hay periodistas que van muy por delante y que se abrieron un blog o que empezaron a hablar de estas cosas hace muchísimos años. Es decir, la clave de todo esto no es quién va por delante, la clave es quién se está quedando por detrás. Hace unos años se hablaba de la famosa brecha digital. Creo que con las políticas públicas, sobre todo de conectividad, de acceso a las nuevas tecnologías, se ha corregido en buena parte esa brecha digital, aunque sigue existiendo. Pero nos encontramos ante una segunda brecha, que es la brecha de la complejidad. ¿Cómo se trata de definir esto? Es decir, a ver, antes vivíamos la sociedad de mis padres, estaba todo muy claro, es decir, era todo muy vertical. Estaba el gobierno, estaban los intermediarios sociales y estaban los ciudadanos. Seguía una línea de arriba hacia abajo, donde todo el mundo sabía cuál era su sitio y qué era lo que tenía que hacer. Eran sociedades pues mucho más organizadas y más ortodoxas. Todo esto se viene a romper. Se viene a romper y se está volviendo todo, esa línea vertical se está volviendo una línea horizontal. Y las relaciones entre cada uno de los puntos ya no son relaciones unidireccionales, sino que van en muchos sentidos. La clave, y una clave desde un planteamiento progresista, es que no solamente tenemos que darle a la gente acceso a la red, no solamente tenemos que enseñarle a funcionar en Internet, sino que tenemos que ayudarles a sobrevivir a esta complejidad. Y es una complejidad que cada vez es más acentuada. Cuando estamos hablando de esa nueva agenda para la socialdemocracia, que evidentemente tiene que tener los pilares clásicos de ese partido en el que, en el que muchos de aquí nos sentimos representados, aquel Felipe González, Alfonso Guerra, con Alfredo Pérez Rubalcaba metido en ese gobierno, teníamos muy claro lo que era la socialdemocracia. Y una socialdemocracia que se construía en base, en torno al Estado-Nación. Ahora mismo las cosas han cambiado, y la socialdemocracia, para sobrevivir, o sea, no para ser hegemónica, para sobrevivir, tiene que tener muy claro que o empieza a asumir como propios valores de la sociedad, que además ya le eran propios, porque en sus actas fundacionales, tanto del SPD como del Partido Socialista, estaban metidas estas ideas, o no serán capaces de sobrevivir. Entonces, la clave, o una de las claves por lo menos, es que además de ser capaces de mantener la apuesta por la igualdad, por la redistribución y por la libertad, tenemos que asumir otras banderas, que son las banderas que tiene la gente ahora mismo en la calle: la bandera de la transparencia, de la participación, de la colaboración, de la ciudadanía. Tenemos que asumir como valores propios el valor del emprendimiento. Nos sorprenderíamos al ver que la mayoría de emprendedores de este país son gente de progreso. Tenemos que darles una oportunidad para que vuelvan a estar con nosotros. Nahore. Yo me alegro mucho de que haya periodistas destapadas en Monse. Yo soy periodista y hago lo que quiero, porque tengo la suerte de trabajar para Pachi López. Pero yo trabajo en la cadena COPE, en Radio Euskadi y en la cadena SER. Sé lo que es la censura y sé lo que es la anticensura, y tengo 34 años, o sea que tampoco soy tan mayor. Tengo compañeros que hoy en día les siguen cambiando titulares, les ponen con 46 años a turnos de noche, de fin de semana, porque no han titulado como quería. Entonces no vamos a tampoco cargar las tintas contra los pobres mercenarios, cuando aquí los responsables son quienes son, ¿no? Lo que pasa es que los pobres mercenarios tienen ahora por fin una oportunidad con el periodismo de datos de hacer verdadero periodismo. Y los pobres mercenarios
tienen ahora una oportunidad de emprender si las administraciones somos capaces y somos lo suficientemente maduras como para liberar esos datos, para darles esa materia prima con la cual ellos puedan emprender, puedan ejercitar su información con todas las garantías, con todas las fuentes y puedan crear empresas, riqueza y nuevas aplicaciones de las que nos podamos enriquecer todos los ciudadanos. Por tanto, bueno, no estamos mal, por lo menos estamos mejor que antes. Alejandro. Yo voy a coincidir con Fernando en que yo desde luego no soy nada optimista y sobre todo no soy optimista en un aspecto que se habla mucho hoy día, que es la transparencia. Yo cuento esta anécdota a mucha gente. Yo estuve durante 4 años en el Ministerio de Economía y me tocó hacer un recorrido por todos los ministerios buscando todas las estadísticas y todas las fuentes de información producidas por la Administración General del Estado. Y cuando llegué al final y ya llegué al punto en el que de alguna forma se hizo un acuerdo de la Comisión Delegada para que todas las fuentes estadísticas estuvieran a disposición, me topé con un director general de estadística que me dijo que para qué íbamos a publicar toda la información porque a lo mejor políticamente nos iba a ir mal. Es decir, yo lo que sigo viendo y no se habla es que la información política, económica, etcétera, se habla de los ciudadanos y los políticos, pero se olvida toda una, perdón la expresión, una casta, que es el mundo de la administración, y quien maneja la información no es en tanto ni el político, sino es realmente el funcionario, los funcionarios, que son los dueños, incluso entre propios departamentos, no se pasan información. Yo lo que viví dentro de la administración es que la traba, digamos, y el principal problema a que no hay transparencia en este país no es tanto de los políticos, ni de leyes que se puedan implementar. Está la ley de administración electrónica y todo el mundo sabe que ya no es obligatorio pedir la fotocopia del DNI. Bueno, pues se sigue pidiendo por parte de muchos funcionarios la fotocopia del DNI. ¿Eso qué significa? Significa que el político ha redactado una ley que aparentemente es buena, pero quien la implementa ni cree en ella, ni se siente obligado, ni tampoco cree realmente en que la información debe ser transmitida en toda su crudeza a la opinión pública, a los ciudadanos y por supuesto a la sociedad en general. Por tanto, yo de la transparencia en este país, viendo quién maneja la información, soy bastante pesimista y creo que no basta con una ley. Sinceramente no basta con leyes, basta con que los ciudadanos, en este caso la administración, se arrogue ese carácter o ese deseo realmente de ser transparentes. Y los políticos fracasarán si creen que solamente elaborando leyes se va a poder ser transparente y la ciudadanía va a poder, digamos, conocer realmente toda la información que debería fluir de la administración. ¿Paco Luis? Pues yo... A mí, sí, ¿no? Yo quiero discrepar en 2 cosas. ¿Solo 2? Solo en 2 porque Paco, si no... ni son los partidos políticos, ni son los políticos, ni son los ciudadanos los que tienen el control ahora mismo del 2.0, por decirlo en global. Son las empresas las que han sabido copar en casi toda su totalidad la capacidad de transmisión instantánea con sus consumidores. Y eso la administración y los gobiernos no lo están llevando a la práctica. Baste un ejemplo. Si tienes un problema con Movistar, aunque pongas un Twitter en Movistar quejándote de algo, 5 minutos después te contesta el CRM. Con una queja en un ayuntamiento en un correo electrónico. Yo soy de Granada, llevo 12 meses esperando a que me den todavía una respuesta. Eso es un problema que los ciudadanos aprendemos. Eso es un problema, lo siento Fátima, pasa así. Pasa así. En todos sitios. Ya lo sé. Pero no estoy haciendo... Hay una realidad. Tú tienes un problema en Barajas, te cagas en Iberia y te llama alguien de Iberia a través de Twitter o tal. Siempre pasa. Bueno, perdonad la expresión, pero si tienes un problema con la administración, vas a tener un gran problema con la administración, porque la administración no está preparada. No porque los políticos, hay políticos que evidentemente quieren cambiarla, pero la administración no es transversal. Cuando tú vas a hablar con un funcionario de un tema, te manda a otro porque quieren mandar el follón a otro sitio. Y al final una indefensión permanente. Y eso es lo que yo creo que es donde va la apuesta que hace César con el libro. Y solamente otra cosa que me preocupa mucho y es pedagógica desde el punto de vista de los medios de comunicación. Que un maestro como Fernando Jauregui hable de la eurocracia de la forma que ha hablado, me preocupa. Porque las decisiones no las toman otros, sino 27 señores que se reúnen en el Consejo Europeo y deciden
putearse a sí mismos para luego ir a sus respectivos países y decir, mirad, es que los de Bruselas, que son unos cabrones, me obligan a hacer esto y así no vamos a construir Europa nunca. España no sería lo que hoy en día si no hubiera sido por la Unión Europea. Acabamos la ronda. Reyes. Reyes, habla más alto. Estoy sordo, tío. Yo no sé qué experiencia tienes tú con las operadoras telefónicas. Es bastante difícil que te hagan caso en cualquier sentido. A lo mejor Contestan, para mal o para bien contestan. Pero bueno, yo sí es verdad que le veo todo ventajas y cosas positivas a la aplicación de la transparencia, por higiene democrática, por saber qué hacen con nuestro dinero, por saber cómo se ejerce la representación política. Bueno, no voy a esperar. Yo sí es verdad que veo un riesgo. Tú tienes algo de experiencia en esto, pero te has parecido a la Asamblea de Madrid, ¿verdad? Solo le veo un riesgo. Y sí es verdad que desde la izquierda creo que es una nota, hay que reflexionar, porque lo que nos enseña Internet, lo que nos está enseñando la realidad de hoy es que se han acabado los monopolios de intermediación. Eso es. Ya el sindicato, ya el ciudadano se puede dirigir directamente, no necesita asociaciones, no necesita partidos, no necesita asociaciones, no desaparece el ciudadano, es el que intermedia directamente con la administración, cosa que ha entendido muy bien la derecha latinoamericana. La ha entendido perfectamente. Y sí me preocupa desde la izquierda esa individualización de la relación a la hora de trabajar, a la hora de reivindicar y a la hora de cambiar las cosas que no nos gustan en democracia. Entonces, sí es verdad que me preocupa como riesgo y no sé qué pensáis vosotros. Guzmán, acabamos el turno de palabra, porque si no, nos vamos a eternizar. Yo soy el director general del Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra y quería discrepar porque en Navarra respondemos hasta por WhatsApp. Eso por una parte, pero esa no es mi pregunta. Son pioneros. Lo que quería decir era simplemente que nosotros en Navarra estamos llevando acciones de Gobierno Abierto, soy un director general que lleva el director general del Gobierno Abierto, soy yo. En un área de izquierdas, luego somos en el área socialista del Gobierno de Navarra, como sabéis, un gobierno de coalición. Lo que sí que me preocupa en alguna forma es, nosotros recibimos muchas llamadas de otros gobiernos interesándose por lo que estamos haciendo, de derechas. Entonces, no sé, César, si me puedes responder, si crees que es una moda, o si creen que van a poner un Twitter y un blog y ya se creen que es gobierno abierto, o por dónde crees que va esto del gobierno abierto cuando estamos hablando del área azul, que yo encantado de ayudarles porque entiendo que debe ser algo colaborativo y que tenemos que hacer entre todos con independencia de los pueblos. Acabamos la ronda y Fátima, y quedan dos palabras más pedidas al fondo. Yo no estoy de acuerdo ni con César ni con Ahí. Con César no estoy de acuerdo con una cosa. Él ha dicho que ha dividido en sectores sociales la sociedad. Yo creo que los políticos somos personas, por lo cual, si estamos preparados, habrá más personas de otros sectores sociales que también estén preparados para el cambio que ya se está produciendo. Por otro lado, que tú respondas a un Twitter no quiere decir que soluciones los problemas. Soy directora general de consumo de la Junta de Andalucía, algo de experiencia tengo con las operadoras, y te puedo decir que es verdad que están haciendo avances, pero no es suficiente. Yo no digo que resuelva. Nosotros tenemos un servicio multicanal que nos conoce y cuando se ponen en contacto con nosotros contestamos desde las vías que la ciudadanía quiere. Y a mí, más allá del Twitter, del blog, de todas estas herramientas que son herramientas, a mí lo que me importa es el cambio que se está produciendo detrás de todo eso. Es decir, nosotros, a nivel humano, estamos trabajando mucho en la formación, en la información, en la búsqueda de tendencias con los propios trabajadores y con los propios funcionarios. Y ahí le digo un poco a Alejandro Inurrieta que es cierto que cuando llegas a una administración y tienes que luchar con esto de sí que siempre se ha hecho así. ¿Y por qué no lo damos en papel? Claro, ¿y por qué vamos a cambiar? Y en PDF. Bueno, pues yo creo que ahí está el político necesario, ¿no? Que es el que tiene que también empujar, que para eso estamos, ¿no? Y los progresistas de eso sabemos un poco, para decir, pues mire usted, si esto se ha hecho siempre así, seguro que se puede hacer también de otra manera. Y ahí estamos, ¿no? Y más allá del 2.0, que sea internet y
todo lo tecnológico, a mí me gusta hablar de los valores del 2.0, que yo creo que es lo que hace que se cambie la sociedad y hace que todos progresemos y evolucionemos y vayamos hacia adelante. Dos últimas palabras, Miguel Ángel. Sí, yo solo era para proponerte un tema, el próximo libro, A entrar en crisis mi editor, inmediatamente. Sería el Parlamento abierto. Yo creo que en tu libro tratas mucho el gobierno abierto en el sentido ejecutivo, pero es muy importante en este tiempo de crisis también reflexionar o dar pistas y reivindicar el papel del Parlamento. El Parlamento yo creo que tiene algunas singularidades sobre la administración, no es monocolor, es un espacio de consenso, pero también es un espacio que necesita orientación. Aquí tenemos diputados que han sido pioneros. Me alegra mucho ver a Rafa Estrella, que fue el primer, si no lo sabéis, fue el primer parlamentario que tuvo blog. Y el primero que publicó lo que ganaba en su blog. Viene en el libro, un libro muy interesante, no sé si... Era lanzarte este reto, que en el sentido de si puedes avanzar, qué singularidades debería tener la pregunta un parlamento abierto, o si es lo mismo que también... Ese es de examen, ¿eh? Ya. Sí, Jesús. ¿Se me oye? Sí. No me levanto porque soy César, pues no se te ve. César, darte la enhorabuena por el libro, porque siempre un libro y más con la calidad que tiene este, a pesar de su escasez, que apenas llega cerca del centenar de páginas, siempre pone en nuestras manos un conocimiento, y el conocimiento siempre es importante para enjuiciar la política y los diferentes gobiernos. Y más en estos momentos, que más que en otras ocasiones históricas, la historia es siempre una fuente de conocimiento también muy importante. En estos momentos se está convirtiendo en un gobierno de la economía más que en otras veces. Y la historia nos ayuda a ver hacia atrás, porque si vamos a la otra gran crisis económica que pasó hace unos 80 años, la realidad es que la historia nos enseña, grosso modo, desde el punto de vista de la economía, que las medidas que se están tomando en los países europeos y los que están tomando la administración norteamericana son muy diferentes. En conclusión, unos triunfarán u otros fracasarán, no pueden triunfar los dos al mismo tiempo con dos tipos de medidas diferentes. Solamente les digo que las medidas que está tomando la Unión Europea, propugnadas por Alemania detrás, vamos a dejar las cosas claramente, son muy parecidas a las que llevaron al desastre a la República de Weimar y lo que llevó detrás. En cambio, las que está tomando Estados Unidos son muy parecidas al modelo que propugnó el presidente Delano Roosevelt. Yo solamente pongo la historia entre la bandeja y para que, bueno, ustedes consideren un poco esas cosas. Cerramos con una última intervención de la mesa, Fernando. Bueno, yo, hombre, primero me gustaría contestar a César, con quien estoy en profundo desacuerdo. A ver, yo creo que contraponer políticos... ¿A qué, César? Estoy en desacuerdo con César. ¿No estás en desacuerdo conmigo? Con César, nuestro extremeño, es que no has hablado más. A ver, yo creo que contraponer políticos a ciudadanos es una auténtica barbaridad, porque son cosas distintas. Yo creo que al final el político es un ciudadano y el ciudadano es un político en potencia. La política al final es... política es la cosa de la polis, la cosa del ciudadano. Entonces, hombre, esto de decir, es que los políticos vamos por delante de los ciudadanos, ¿qué coño es eso? Pues no, pues el político no debe ir por delante de los ciudadanos, el político debe ser un ciudadano más y debe estar a lo que los ciudadanos digan, que son los que le eligen y los que le pagan, insisto. Bien, pero yo lo creo así. Lo creo así, y luego por favor me contradiga usted, don Rafael. Pero yo lo creo así. Abrir un blog antes que nadie, Rafael Estrella, no es ir por delante de nada. Es simplemente abrir un blog, a ver, ya es ir por detrás, porque el blog ya no sirve. Abrir un blog no significa nada. El estar respondiendo desde Twitter, estar tuiteando todo el día, como hacen algunos políticos, para responder a provocaciones del ciudadano muchas veces, pues tampoco es ir por delante de nadie. Está bien, es mantener una actitud dialogante. Yo, por delante, sí. Hombre, yo alguna vez escribí una cosa en mi blog de no sé qué, de una política que llevaba un tatuaje no sé qué, y me contestó a los 10 segundos en el Twitter: oye, porque tú eres un antiguo. Vale. Yo, me parece que esto no es ir por delante de los ciudadanos. Lo que es ir por delante de los ciudadanos, o ir acompasadamente con los ciudadanos, César, a mí me parece es respetar su voluntad y hablarles claramente. Vivimos, el otro día oía yo en la SER una cosa que me divirtió mucho, vivimos en el lenguaje del pepés. El pepés es un lenguaje nuevo
que significa que nada de lo que se dice significa lo que quiere decir en realidad. Pero podríamos hablar del PSOE antes también, ¿eh? Yo no estoy señalando un solo naturalmente, ni compadre. Yo no estoy señalando, estoy señalando a nuestros representantes, estoy señalando a nuestros representantes en general. No puede ser que el otro día yo estuve en un desayuno con Luis de Guindos, que duró 2 horas, había 800 personas allí, no sé qué. ¿Cuántos croissants se comieron? Y la palabra copago, por ejemplo, no apareció. No apareció. Estaba revoloteando allí porque estaba esto fue ayer, estaba en las portadas de todos los periódicos, o de casi todos, y sin embargo pues no apareció porque aquello no aparecía. Claro, esto no puede ser. A mí me parece que al final lo que el político tiene que hacer es hablar claramente y decir, como se ha dicho, que estamos ante una situación catastrófica, situación límite, no sé qué, eso no es hablar claramente al ciudadano. A mí lo que me interesa es que me digan que van a hacer una cosa y que la hagan, o que no van a hacer una cosa y que no se haga. No que digan que no van a hacer una cosa y la hagan al día siguiente y viceversa. Eso no puede ser. No puede ser que te presenten unos presupuestos y a los 2 días los presupuestos ya están enmendados en una nota oficial. No puede ser que el presidente del gobierno en 100 días no haya comparecido. No puede ser nada de lo que está ocurriendo. Pero sobre todo a mí me parece, César y todos en general, ¿no? A mí me parece que lo que no se puede hacer es estar desoyendo un clamor nacional que está hablando de que es necesario un pacto en este país para presentar un frente unido frente a las exigencias, perdona Paco, pero para presentar un frente común ante las exigencias crecientes de una eurocracia que en el fondo no tiene nada que ver esta Europa con la Europa que teníamos hace unos años, porque no tiene absolutamente nada que ver. No me hables de lo que Europa ha hecho por España, naturalmente. Europa ha hecho muchas cosas por España y España muchas cosas por Europa, pero esto no tiene nada que ver esta Europa con la Europa que fue hace no muchos años. Entonces, si no presentamos un frente unido, nos presentamos divididos. Y es un clamor nacional y sin embargo todavía no se ha dado ese pacto. ¿Cómo es posible que el señor Rajoy no haya llamado al señor Rubalcaba a su despacho en la Moncloa, o el señor Rubalcaba no haya exigido ir al despacho del señor Rajoy en la Moncloa y se hayan presentado unidos frente a la ciudadanía, que es lo que estamos pidiendo todos? Esto sería transparencia. Esto sería otra forma de gobernar. Sería colaboración. No esto. Sería otra forma de gobernar. ¿Ustedes qué quieren? Queremos esto. Esto no hay una sola encuesta, además, si estamos gobernándonos a golpe de encuesta, no hay una sola encuesta que no te diga eso. Que los españoles quieren pacto. Ahora el señor Rubalcaba ya por fin ha ido ahí a decirlo, ha ido a decir que sí, que pacto. Lo ha dicho. No ha ido a ningún lado. Ha ido a donde tenía que ir, al Parlamento, y antes a la sede de Ferraz. Pues también lo dijo antes en su despacho. Bueno, pero para mí el nuevo gobierno no depende de abrir más blogs o de estar en Twitter todo el día viendo si se meten contigo con cómo vas vestido o no. Yo creo que es una cuestión de mentalidad, y esa mentalidad es la que tenemos que instalar la sociedad civil. Esto es un acto de sociedad civil, aunque a veces parezca un acto de partido. Esto es un acto de sociedad civil. Y a mí me parece que estos actos son buenos. Este libro, que no tengo aquí porque el editor no me lo deja, este libro es un acto de sociedad civil, y por eso este libro que acaba de destrozar ahora mismo Rafa, esto es un acto de sociedad civil, esté orientado hacia donde esté orientado. Y yo creo que por eso mismo, yo creo que tenemos que felicitar a César, y nos tenemos que felicitar todos de estar aquí debatiendo como estamos debatiendo y diciendo cada cual lo que nos parece. Yo estoy diciendo cosas que me parece que seguramente Monse no estará de acuerdo conmigo, me parece muy bien, ni Nagore, ni qué le vamos a hacer, pero yo creo que este debate es muy importante en esta sociedad aquí y ahora. Y a ver si nos oyen, por lo menos, alguien. Antonio. Vale, yo quería terminar con varias cosas, ¿no? Como ha habido muchas y muy disperso, me gustaría apuntar algunas cosas distintas. Primero, que el gran valor del libro de César es que ha agitado el debate, que provoca la reflexión y además lo abre, ¿no? Porque estamos hablando de todo. Por lo tanto, yo creo que esa es la primera virtud. Después decir que estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Fernando, ¿no? Decir que eso que escuchó en la SER de los PP fue en un programa de humor, ¿eh? O que era en el todo por la radio. Me parece que es importante el matiz, ¿no? No, es que ahora el humor es lo que necesitamos. Es Tienes razón en eso también. Lo otro es tragedia. Y después quería decir varias cosas. Una, respecto a lo que comentaba antes Nagore, ¿no? Yo creo que sobre el periodismo tampoco conviene engañarnos. Una cosa es la facilidad de Internet, de las redes, para que todo el mundo efectivamente pueda tener un rol. Todo el mundo puede jugar un rol informativo, puede tener su blog, su página web, su diario digital.
efectivamente yo creo que eso ha horizontalizado y universalizado el acceso no a la información, sino a promover la información. A mí me parece eso estupendo, pero creo que no conviene que nos perdamos en el debate. Al final hay otro tipo de periodismo que es relevante e imprescindible. Quería poner un ejemplo, porque eso está muy bien, pero el periodismo al final o lo es rentable o no hay periodismo. No nos confundamos con esto. Cuanto más rentabilidad, más independencia. El New York Times, por ejemplo, invirtió una cantidad muy importante de millones de dólares en la cobertura de la guerra de Irak. Estuvo allí destacado pues, a 20 reporteros, con fotógrafos, con traductores, con guardias de seguridad, con una cantidad indecente de dinero, indecente o la que era necesaria. El Times tiene hoy dificultades serias, como todo el mundo sabe. El día que periódicos como el New York Times no puedan hacer ese tipo de cobertura, no nos enteraremos del penal de Abu Ghraib, no sabremos cosas de Guantánamo. Creo que no conviene, ¿me entiendes lo que te quiero decir?, equiparar un fenómeno con otro, porque ese periodismo sigue siendo, creo hoy, más necesario que nunca. Quería decir en segundo lugar que yo estoy de acuerdo con César, el extremeño, con una pregunta que hacía que me parece muy interesante. ¿Quién está más preparado para ir hacia un gobierno abierto, hacia otras fórmulas de gobierno? Y yo quería decir algo, porque me llama mucho la atención que se pase por alto. A mi juicio, los partidos son parte relevante de la sociedad civil. Yo creo mucho en los partidos políticos. Me parece la forma más importante y hasta ahora más exitosa de organizar una serie de ideas, de concurrir a unas elecciones y por lo tanto después de pilotar el gobierno de una institución. Yo creo mucho en los partidos políticos. Creo que son la mejor fórmula posible que conocemos hasta ahora. El 15M está ahí, no sabemos qué será exactamente, pero de momento los partidos políticos sabemos lo que son. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos gustan cómo están organizados los partidos políticos. Son absolutamente mejorables en muchas de las cosas que hacen. Quiero que no seamos injustos, no son iguales los partidos políticos de izquierda que los de derecha. Yo no creo en esa afirmación. Me parece que es muy atrevido formularlo en esos términos, ¿no? Los de izquierda me parece que son muy mejorables. Y creo que tienen un problema, que es cuando se institucionalizan y deja de actuar el partido como contrapoder del gobierno, cuando deja de ser el repositorio, el recordatorio necesario de las políticas que han llevado, de las propuestas que han llevado unas elecciones y que se deben plasmar en un gobierno. Por lo tanto, yo creo que efectivamente los partidos políticos pueden ser grupos de la sociedad civil muy preparados para esto. Y después también coincido bastante con lo que se decía por ahí, lo de el gobierno abierto y sobre todo la utilización marketingiana y ventajista que hacen muchas instituciones del llamado Open Government, ¿no? O sea, vemos un montón de instituciones, algunas por el gobierno navarro, el País Vasco, que son en este sentido ejemplares y pioneros, funcionan muy bien, pero bueno, estoy convencido de que en otras muchas instituciones siguen pensando que Internet da calambre y tienen básicamente blogs abandonados, servicios de atención digital al cliente que es imposible al cliente, al ciudadano, ¿no? Imposible de comunicar con ellos, ¿no? Y básicamente esto es lo que quería decir y recomendar que compren el libro. Ha hecho bien, si no tenía que haberlo dicho yo, quedaba fatal. Pues hemos terminado, habrá que...